Finalmente, llegamos al cuarto nivel de procesamiento de la comprensión del lenguaje. En este caso es el procesamiento de textos y discursos. Bien, ¿cuál va a ser nuestra unidad de análisis en este caso? Por un lado podemos diferenciar lo que es la parte escrita, el texto, la comprensión de un texto, y lo que es lo auditivo, que sería la comprensión de un discurso hablado. Pero vamos a hacer énfasis inicialmente en lo que es el texto escrito. ¿Qué es un texto? Un texto viene a ser un conjunto coherente de oraciones. Esto significa que no es aleatorio. Esas oraciones están presentadas con cierta coherencia y por el lector es percibido como una estructura que tiene sentido. Esto, por supuesto, partiendo de un número o un conjunto de reglas de la gramática particular de esa lengua, que van a permitir comprender esas oraciones y las relaciones que hay entre los elementos de una frase. Y como veníamos diciendo previamente con el pensamiento de Chomsky, nos va a permitir esa cantidad finita de reglas gramaticales producir un número infinito de frases y oraciones. Ejemplos de oraciones y cómo se perciben con coherencia dentro de un texto hay millones. Por ejemplo, bueno, él me dijo que hoy no podrá venir. Él me dijo que hoy no podrá venir. En ambos casos las palabras son las mismas, pero cambiando el orden de la secuencia, claramente cambia también el sentido de cada oración. Todo texto, para poder ser comprendido, tiene dos elementos fundamentales. Por un lado, todo texto debe tener cohesión. ¿Qué es la cohesión de un texto? Bueno, básicamente lo que permite ser percibido como una unidad. Cohesión significa unión. En este caso, todas esas oraciones y los eventos que están precisados, eventos, hechos, ideas, en un texto que están explicitados a través de oraciones y palabras, deben tener cierta relación entre sí, deben mantener una unidad. ¿Cómo es que se logra esta cohesión del texto? Bueno, a partir de diferentes elementos, pero principalmente, a mí me gusta decirlo que el pegamento principal de la cohesión de un texto son las anáforas. Las anáforas son expresiones lingüísticas cuya interpretación depende de otras expresiones del texto previas. Es decir, ahora vamos a verlo con mayor detalle, pero de un antecedente que le da sentido. Si yo digo que fuimos a la heladería a tomar un helado, aquel postre estaba muy rico, cuando me refiero a aquel postre sabemos que nos estamos refiriendo al helado por ese antecedente de haber enunciado previamente la presencia de la heladería. Entonces, en un texto no es necesario que repita y enuncie reiteradamente siempre el mismo elemento. Puedo utilizar diferentes formas lingüísticas para poder referirme al mismo elemento y hacer así mucho más creativo y mucho más también simple y amena la lectura de ese texto. Ese es el primer elemento, la cohesión. Poder percibir un texto como una unidad donde las diferentes oraciones y enunciados puedan tener una coherencia, una síntesis y una globalidad. Pero el segundo elemento que permite la comprensión de un texto es la coherencia. Todo texto tiene que ser percibido como una estructura coherente. Decíamos previamente que un texto es un conjunto de oraciones que tienen coherencia entre sí, es decir, no sería un ensamblaje, digamos, o un listado de palabras o de trozos individuales, sino que deberíamos poder acceder como lectores a una representación integrada, pero también coherente, de la cual podamos darle un sentido. En este punto, como elemento facilitador de la coherencia,
además de las anáforas mencionadas anteriormente, que por supuesto al poder enlazar diferentes elementos del texto nos permite comprenderlo con mayor coherencia, hay un elemento que también es muy importante, que es la inferencia o los procesos inferenciales. ¿Qué es la inferencia? Es la posibilidad de poder completar la información que está ausente en el texto. Ningún texto es totalmente explícito, todo texto tiene lagunas. Esas lagunas deben ser completadas por el lector a partir de su conocimiento previo o a partir del conocimiento que puede extraer del texto, pero de un proceso que tiene que realizar activamente y que se desarrolla al interior de su mente. Vamos a ver también con mayor detalle qué implica las inferencias y qué tipos de inferencias pueden conocerse. Ahora, volviendo a la coherencia, podríamos decir que la coherencia puede ser de dos tipos. Por un lado, la coherencia local, que es más específica de un sector del texto y conecta información entre dos frases consecutivas, ¿sí? Digamos más cercanas entre sí. Y la coherencia global es la que, bueno, ya ahí permite conectar oraciones que están más distantes en el texto y reorganizar toda la información para poder llegar a una macroestructura del texto o una representación integrada a nivel general de esa lectura. Vamos a comenzar con un ejemplo que nos intenta dar cuenta de cómo se construye la coherencia, también la cohesión, por supuesto, todo texto tiene que tener de ambos condimentos, y cuánto importa la información que cada lector puede agregar a partir de su conocimiento previo. Les voy a leer esta frase para que cada uno pueda representarse qué escena estaría dándose en este lugar. Cada uno pueda darse una construcción de este escenario. Dice así: si supieras lo que sentí en ese momento, pude experimentar la sangre recorriendo todo mi cuerpo, los latidos acelerados de mi corazón, el aliento entrecortado, los gritos se escuchaban a lo lejos, imágenes que quedarán grabadas en mi retina. Luces tenues se clavaban en mi figura, dibujando una sombra algo desfigurada de mi persona. Una música muy fuerte comenzó a sonar y luego de eso quedé en la oscuridad, tras unas inmensas cortinas cuya caída sellaban el final de esa noche. Seguramente este texto para muchos sea no del todo comprensible, no tenga total coherencia o total sentido. Faltaría alguna pieza como para poder comprender qué le pasa a esta persona. La sangre que recorre el cuerpo, los latidos acelerados, el aliento entrecortado, ¿son de emoción positiva? ¿Son de miedo? ¿Son de asombro, de expectativa? ¿A qué grito se refiere aquellos que se escuchaban a lo lejos? ¿Qué luces? ¿Qué música? ¿Qué cortinas? Bueno, cada uno habrá hecho una representación seguramente de lo que está ahí ocurriendo, pero ahora les voy a mostrar cuál es la imagen que se acompaña a este texto, a ver si alguno de ustedes pudo representarse algo similar. Bueno, acá tenemos una representación, una situación de teatro, y al parecer quien estaba enunciando esas líneas era una actriz que observamos ahí en la imagen, estaría recibiendo la ovación, los gritos, los aplausos de quienes fueron expectantes de esa obra, espectadores. Y de alguna manera, bueno, esos latidos, ese aliento entrecortado tenían que ver con la emoción de ese reconocimiento. Y las cortinas que caían y sellaban el final de la noche justamente se refería al telón. Bueno, si tuviéramos previamente esta imagen, claramente la información se interpretaba y se consideraba de otra manera. Nos faltaba tal vez ese dato para poder completar la laguna de información que ese texto no nos precisaba. Bueno, como este ejemplo nos ocurre muchas veces en el plano de la comunicación, por no decir siempre. Por eso es muy importante saber desde qué punto de partida arrancamos y cómo conectamos con el escritor de ese texto. Ahora,
volviendo a la teoría. Para poder percibir un texto como una integración, para integrar un texto es necesario que el lector pueda identificar las relaciones entre las partes del texto, ¿sí? Es decir, poder ir verificando esa coherencia local y que esté dada la cohesión, y por otro lado entre el texto y el conocimiento previo, ¿sí? Acá yo les propongo una pequeña prueba. Vayan a un libro que tengan en su biblioteca o a un texto digital que tengan en su computadora o algún dispositivo y al azar abran o identifiquen una página. Y de esa página seleccionen una frase cualquiera y traten de ver cuánto pueden comprender de esa frase. Si ya leyeron ese texto previamente, seguramente tengan una información y un conocimiento previo que los ayude a entender mucho mejor. Si es la primera vez que lo leen, bueno, dependerá de cuánto conocimiento sobre esa temática tienen, porque lo más probable es que haya piezas inconexas al no tener la integración de diferentes elementos de ese texto y, por supuesto, al no tener el conocimiento suficiente de parte de ustedes para poder completar esa información. Fíjense la segunda oración que tienen en esta diapositiva. Dice, ella lo miró a los ojos y le dijo toda la verdad. Había llegado el momento. ¿Qué verdad? ¿Qué momento? ¿A quién miró a los ojos? ¿Quién es ella? Bueno, seguramente si este texto yo lo recorto de una novela cualquiera, bueno, el haber leído previamente la información que me da el escritor sobre los personajes, los protagonistas, la trama, bueno, podría interpretar mucho más fácilmente esta oración. Vayamos a las inferencias entonces. Decíamos que las inferencias o los procesos inferenciales tienen que ver con aquel proceso en donde el lector puede activar cierta información durante la lectura que no está explícita en el texto. Es decir, que el escritor no ha detallado, pero que es necesario que se pueda interpretar y que se pueda traer de manera inferenciada para poder comprenderse. Y por supuesto dependen del conocimiento previo, tanto del lenguaje como del mundo que posea ese lector. La inferencia justamente permite trazar un puente entre lo que se está leyendo en ese momento y el conocimiento previo del lector, permitiendo entonces leer entre líneas, es decir, poder captar todas esas lagunas de información que no están en el texto. Hay diferentes tipos de inferencias. Un tipo de inferencias son las pragmáticas. Las inferencias pragmáticas parten del conocimiento común de las personas, por el solo hecho de pertenecer a una misma cultura. Es ese saber compartido que tenemos con otros y que son inferencias que se activan de manera casi espontánea y veloz. Acá tomo algunas frases de una cuenta que se llama La gente anda diciendo, que toma en realidad frases o conversaciones que se escucharon en vía pública o que se escucharon a un otro decir. Y tomo 3 ejemplos que justamente hacen a frases o situaciones o aspectos que son guiones culturales que forman parte de nuestro repertorio compartido con otras personas por el hecho de pertenecer a una misma cultura o a una misma sociedad en muchos casos. Es decir, que pueden hasta superar la cultura en sí misma, una cultura específica. El primero dice, es una conversación entre una farmacéutica y una cliente de 20 años aproximadamente. Dice, ¿de otra marca es lo mismo? Y ella le responde sí, mientras de negativo. Bueno, ahí lo que podemos inferir rápidamente, si bien después en la letra chiquita está precisado, se están hablando de un test de embarazo, ¿sí? Que está comprando la persona. Entonces estamos a partir de ahí infiriendo un montón de información que no está explicitada. El segundo ejemplo dice, es una conversación entre una madre y su hijo en un consultorio. No pongas los ojos así porque te va a agarrar un aire y te vas a quedar visco. Bueno, ya podemos imaginar a partir de esta frase cómo está poniendo los ojos ese chico y cómo es la situación. Y el último es un comentario que hace un portero de un edificio a una pareja, que dice, bueno, a ver si nos vamos a comer perdices
a otro lado. Bueno, y por esta frase, que es una frase popular, podríamos pensar que es una pareja que estará dándose besos o que estará en una situación de acercamiento, ¿no? Ahí, a esto se refieren las inferencias pragmáticas. Pero hay otro tipo de inferencias lógicas, que implican ya un procesamiento mayor, es decir, implican un razonamiento formal o mayor reflexión y dependen de conocimientos más específicos de dominio. Ya no se activan tan espontáneamente, sino que uno aplicaría cierta regla formal para obtener una información. Por ejemplo, si yo digo, compré $1000 a un valor de 200 pesos, debería hacer el cálculo, ¿no? Un cálculo matemático para poder saber, bueno, cuántos pesos gasté, ¿sí? Para poder comprar $1000. Bueno, como estas otras tantas que permiten ya poder inferir esa información, pero a través de un proceso más profundo o de mayor esfuerzo cognitivo para poder acceder a la información. Hay otra diferenciación de inferencias, de tipos de inferencias, que son las inferencias hacia atrás y las inferencias hacia adelante. Las inferencias hacia atrás, también conocidas como inferencias puente, lo que hacen es conectar, por supuesto, dos frases entre sí, pero lo que nos permite es, de la información recientemente leída, poder unirla con la anterior y poder llegar a una interpretación de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, bajamos del auto la canasta del picnic, la cerveza estaba caliente. ¿Qué puedo inferir ahí? Y que la cerveza estaba dentro de la canasta, que la cerveza había quedado dentro del auto y que se había recalentado porque había estado al sol, por ejemplo. ¿Sí? Toda esa información que no está explícita yo la puedo interpretar a partir de dos elementos que están conectándose entre sí, esas dos oraciones. Otro tipo de inferencias son las inferencias proyectivas o hacia adelante, que en este caso lo que me permite es predecir lo que va a ocurrir. El ejemplo que tenemos en esta oración es sencillo de interpretar. Dice, la vida no tenía más sentido para ella. Derramó su última lágrima y apretó el gatillo. Bueno, es un ejemplo un poco triste, ¿no? Pero podríamos pensar que es una persona que estaba triste, que estaba mal y que decidió quitarse la vida, ¿sí? Con lo cual uno podría decir, apretó el gatillo, salió o no salió la bala, etcétera, etcétera. Pero a grandes rasgos uno lo que podría pensar, si es el final de una novela, es que esa persona finalmente se quitó la vida. Bien, pasamos al otro componente, ¿sí? Esto que yo llamaba el pegamento de la cohesión, que son las anáforas. Decíamos que las anáforas son expresiones que para su interpretación dependemos de la conexión con otra expresión que aparece previamente en un texto que vamos a llamar antecedente de la anáfora. Vamos a ver un ejemplo preciso. Aquí tenemos una oración que dice que Laura vivió su infancia en Argentina hasta que a los 16 se mudó con sus padres a Estados Unidos. Aquí tenemos bastante información, ¿sí? Que nos está haciendo explícita en el texto. Ahora hay una segunda oración que nos dice, ella hizo muchos amigos allí, pero por momentos extrañaba mucho su país de origen. Aquí ya no estamos volviendo a reiterar Laura, Argentina, Estados Unidos, pero estamos utilizando pronombres, estamos utilizando diferentes formas de enunciación que nos refieren a esos antecedentes. Y justamente el antecedente y su anáfora son correferenciales y cobran sentido al estar unidos. Cuando en la anáfora, cuando se utiliza la anáfora ella, cuando en la segunda oración me refiero a ella, nos estamos refiriendo a Laura, ¿sí? Es decir, que gracias a ese antecedente yo puedo entender perfectamente a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos de ella. Cuando decimos allí, sabemos que nos estamos refiriendo a Estados Unidos, a ese país a donde se mudó. Y cuando hablamos de su país de origen, podemos entender, gracias al antecedente, que nos estamos refiriendo a Argentina.
De esa manera no tenemos que reiterar permanentemente la información, sino utilizar otro medio para poder dar referencia al mismo y poder continuar la expresión, lo que se quiere comunicar. Aquí también podemos identificar distintos tipos de anáforas. En el ejemplo anterior nos referíamos a Laura como ella, y este es un ejemplo de anáfora pronominal. En ejemplos de pronombres él, ella, ellos, le, los. ¿Sí? En este caso utilizamos algún tipo de pronombre para nombrar, para poder hacer referencia a un otro o a otra situación. El ejemplo que tenemos a continuación también aporta al mismo elemento. Dice, Juan y Mariana se conocieron en la universidad. Sin embargo, no fue allí, y allí es una anáfora pronominal, donde ellos desarrollaron su relación. Ellos también sería una anáfora pronominal. Ahora hay otro tipo de anáforas, que son las anáforas nominales. En este caso, permiten nominar, nombrar de otra manera el antecedente sin pronombre. Por ejemplo, si yo digo Adele es sinónimo de éxito en todo el mundo y luego refiero la famosa artista vendió millones de discos en tan solo un año, la famosa artista es una anáfora que refiere a Adele. En el caso anterior, en la frase anterior, decíamos su país de origen. Bueno, su país de origen es una anáfora nominal para referirnos a Argentina, que previamente había sido nombrado. Ahora, hasta acá el análisis de lo que es la unidad de información que es el texto. Pero ¿qué investigaciones se realizaron, se desarrollaron en el marco de la psicología cognitiva para entender cómo es que las personas comprendemos textos? Bueno, fundamentalmente hay 4 líneas de investigación. Hay una línea de investigación que se basa y que hace foco en la estructura de un texto. Es decir, estudian todas las características que un texto posee y lo vinculan a qué procesos cognitivos se activan a la hora de entender esas características. Entonces hay diferenciaciones de diferentes tipos de textos y se intentan entender diferentes modelos cognitivos para entender cómo es que se procesan las diferentes estructuras de textos. Vamos a ver algunos ejemplos. La segunda línea de investigación refiere a las investigaciones que se basan en el procesamiento del texto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos desarrollar diferentes procesos internos para entender, dependiendo de las estructuras del texto y del conocimiento previo de la persona, bueno, comprender ese texto y poder construir una representación interna de esa información? La tercera línea de investigación son investigaciones que hacen foco en el conocimiento previo y justamente partiendo de ahí es que se intentan estudiar todos los procesos de inferencias que se ponen en juego. La cuarta línea de investigación es sobre el aprendizaje a partir del texto. Bueno, en realidad acá es puntualmente qué implica el poder entender, reproducir un texto y poder captar información del mismo, ¿sí? Resolver problemas a partir del mismo, poder llegar a nuevas líneas de acción a partir de lo leído. Vamos con la primera línea de investigación, las investigaciones sobre la estructura del texto. Acá hay algunos autores, por ejemplo, tenemos una línea de investigación de Brewer de 1980 que diferencia los textos entre textos narrativos, expositivos y descriptivos. Cada tipo de texto presenta características diferenciales. Por ejemplo, los textos narrativos suelen contener personajes, acciones y sucesos que están ordenados cronológicamente con una secuencia temporal y hay relaciones, causas, efectos y motivaciones de los personajes que forman parte de esa narración. Por lo general, los textos narrativos tienen un propósito de entretener al otro o un propósito estético, artístico, ¿sí? Y ejemplos de este tipo de textos son los cuentos, las novelas, las fábulas. Diferente a los textos expositivos, donde lo que se hace aquí es describir conceptos que pueden ser más o menos abstractos y relaciones lógicas.
entre acontecimientos, objetos. Aquí el propósito está puesto en explicar, en informar o en persuadir, en convencer a un otro sobre alguna temática. Ejemplos de estos tipos de textos son artículos científicos, ensayos, libros de texto, libros de divulgación. La tercera categoría de textos son los textos descriptivos, y en este caso hay situaciones, hechos, lugares, objetos, personas en donde se determinan sus características físicas, perceptibles, y más que nada la principal meta o propósito es informar. Ejemplos de este tipo de texto descriptivo son, por ejemplo, las guías de turismo, los catálogos de arte, la guía del estudiante. ¿Qué es lo que nos precisa? Una serie, un listado de eventos, de situaciones, de lugares, de carreras, y las describe, ¿sí? Como una guía para poder comprender, entender y atender a las características de algún elemento particular. Ahora, vamos a hacer foco principalmente en algunas diferencias más profundas entre los textos narrativos y los expositivos, en lo que hace a cómo se procesa al interior de la mente de una persona. En el caso de los textos narrativos, por lo general no tiene una prosa que requiera tanto esfuerzo para su comprensión. Podemos, si bien diferenciar diferentes narraciones para adultos, para niños, pero se intenta utilizar, más allá de alguna línea editorial de autores que pueden ser más complejas, una prosa que sea comprensible, que sea llevadera y que pueda justamente fluir en su lectura. No aporta al lector tanta información nueva, es decir, a la hora de hacer inferencias, las inferencias se desarrollan mayormente con la información que se va narrando en el texto, donde iré y volveré, justamente para poder hacer estas líneas de conexiones. Pero en muchos casos no se requiere de tanto conocimiento previo del lector. A diferencia de algunas novelas, ¿sí? Donde tal vez son novelas temáticas o están ubicadas en alguna época determinada, donde tal vez es importante que el lector tenga un conocimiento previo de qué sucedía. Por ejemplo, una novela que se sitúa en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si yo conozco acerca de los eventos y los hechos característicos de esa época, voy a poder comprender mejor el trasfondo de lo que se está narrando ahí. Pero a grandes rasgos, a diferencia de textos expositivos, donde sí obliga a la persona a aportar más información, a realizar más procesos inferenciales y requerir más esfuerzo en su comprensión, los textos narrativos suelen ser de menor esfuerzo en ese procesamiento. Otra diferencia entre textos narrativos y expositivos es que en el texto narrativo el lector suele partir desde la consideración previa de que la información que está leyendo es ficticia, salvo que sea una biografía o una autobiografía. Y por lo general no está comparando la verdad de las afirmaciones permanentemente, mientras que en un texto expositivo el lector asume a priori que esa información es verdadera y va actualizando ese conocimiento a partir de esos enunciados que uno asume como verdades, en muchos casos, ¿sí? O uno puede tener una mirada, una lectura crítica de ese texto, pero uno debería asumir que estamos hablando de eventos que no son ficción. La tercera diferencia es que en un texto narrativo los episodios normalmente son especificados en tiempo y lugar. Esto no siempre ocurre en los textos expositivos, que pueden ser genéricos, y las afirmaciones que se formulen están planteadas como universalmente válidas. Es una prosa distinta la que se plantea, ¿sí? No es la prosa del habla cotidiana, sino que es una prosa, digamos, mucho más formal y configurada. Si lo comparo con los textos narrativos, por lo general la prosa coincide con el modo en que las personas narramos experiencias en la vida cotidiana. Había una vez, resulta que, ¿sí? Podemos encontrar en este tipo de textos. Continuando con los textos narrativos suelen adoptar
recursos retóricos, para generar mayor captación de la atención y entretenimiento, por ejemplo, generar suspenso, sorpresa, ironía. Por lo general, estos en los textos expositivos no se da, cada texto puede presentar diferentes estructuras, pero por lo general hay un desarrollo piramidal, es decir, por lo general se da en primer lugar una visión general de los elementos de un tópico y luego se va enriqueciendo o ampliando. Se dan algunas líneas, una introducción de lo que se va a hablar, un desarrollo y unas conclusiones. En los textos narrativos, los episodios normalmente tienen un orden cronológico, si bien puede haber desviaciones también para poder entretener y captar mejor la atención, es decir, puede haber flashback, idas y vueltas en el tiempo y demás, pero uno intenta como armar la cronología y la secuencia, cosa que, como decíamos anteriormente, no ocurre tanto en los textos expositivos. Y por último, en los textos narrativos, el foco está puesto en la cronología, no hay tantos recursos de señalización. En cambio, en los textos expositivos sí hay conectivas, recursos de señalización para ayudar al lector a mantener una lectura y un curso lógico. Por ejemplo, subrayados, títulos, viñetas, subtítulos, anexos, diferentes señalizaciones que nos permiten tener una mejor organización del texto. Bien, en base a estas líneas y estas diferenciaciones, se formularon algunos modelos cognitivos para entender cómo se capta la estructura del texto. Cuando hablamos de estructura del texto, hablamos de una organización que permite dar cohesión y mantener ligado y darle el formato al mismo. Y permite justamente subrayar algunas ideas, darle el papel de primarias a algunas, de secundarias a otras, etc. Hay dos modelos que se proponen para poder entender cómo comprendemos esas estructuras textuales, que es el modelo de gramática de historias y los modelos de análisis proposicional. Los modelos de gramáticas de historias lo que plantean es, o parten desde una enunciación que dicen que las historias o los cuentos, por lo general hacen foco en este punto, ¿no? en los textos narrativos, las historias y los cuentos tienen ciertas formas canónicas, ciertas formas representativas que las personas suelen conocer implícitamente, ¿no? Por lo general tenemos muy marcado el había una vez y el, bueno, más allá de que este es un clásico y que puede haber variaciones al día de hoy, el famoso fueron felices y comieron felices. ¿Qué quiere decir? Que en realidad en toda narrativa podemos interpretar que suele haber una presentación de la trama, de los personajes, una introducción, un nudo, ¿sí? un tema que se hace foco, una trama, un nudo en la situación y una resolución que da el desenlace a la historia. Entonces, las personas, a medida que vamos escuchando historias a lo largo de la experiencia, vamos adquiriendo ese conocimiento y esto nos permite construir internamente esquemas que nos hacen tener la expectativa de qué es lo que vamos a encontrar en esa historia. Si una historia termina con un final no feliz o sin resolución, puede resultarnos llamativo y quedarnos esperando la resolución de esa historia. Aunque esa resolución en muchos casos no sea la mejor que esperábamos, pero que sea un desenlace finalmente. Aquí tenemos una fábula muy conocida, la fábula de la cigarra y la hormiga. La fábula dice que había una vez una alegre y despreocupada cigarra a la que le encantaba pasar el verano cantando, sin pensar en nada más. En el lado contrario se encontraba su vecina, una trabajadora hormiga, que tan solo vivía para trabajar y recolectar comida. Aquí que tenemos una presentación, había una vez, dos personajes, una cigarra, una hormiga, con ciertas descripciones generales de ambos personajes. Cansada de ver a la hormiga trabajar, la cigarra le dijo: «Querida hormiga, ¿por qué trabajas sin descansar un momento? Siéntate conmigo un rato y disfruta el verano».
Cigarra imprudente, más te valdría dejar tu pereza a un lado y empezar a acumular comida para el largo invierno que se avecina. Una advertencia que la cigarra se tomó a broma y a la que no hizo el menor caso. Presentación de la temática. Presento un poquito más a fondo cuál era la situación que nos sigue describiendo ambos personajes. Cuando el invierno hizo acto de presencia, la cigarra se encontró con que nada había previsto para calentarse ni alimentarse durante esta gélida estación. Muerta de hambre y de frío, recordó aquella pequeña hormiguita que siempre pasaba por su casa, cargada de comida, a la que decidió pedir ayuda para aliviar su penosa situación. Conflicto. Sí, acá ya tenemos la trama y el nudo. La cigarra está en problemas e intenta hacer algo para poder resolverlo. Pequeña hormiguita, tú que tanta comida tienes guardada desde el verano, ¿podrías darme algo para que mi estómago deje de rugir? Me gustaría ayudarte, cigarra, pero ¿no te reías de mí mientras trabajaba en el verano? ¿Qué te impedía imitarme? Cantar y disfrutar del verano, pues en lugar de hacer tanto el vago, mejor te hubiera valido dedicar un poco de tu tiempo a guardar para el invierno. Tras decir estas palabras, cerró la puerta de un portazo, dejando la cigarra lamentándose por su mala conducta. Acá tenemos un cierre, no feliz para la cigarra, por supuesto, y en este caso sabemos además que las fábulas tienen una forma particular que nos dejan una enseñanza, con lo cual acá tenemos, además del cierre de la historia, una enseñanza que nos puede dejar. Este cuento terminaría diciendo moraleja, ¿sí? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y, digamos, nos marca la importancia del poder trabajar. Acto que ustedes en verano están haciendo, ¿sí? Como buenos cursantes de verano. En 1977, Thorndike analizó una historia, la historia de un granjero, que le presentó a diferentes personas que tenían que leer la historia y luego recordarla. Y lo que hizo fue dividirla en diferentes enunciados, más precisamente en 35 enunciados. La historia decía que había una vez un granjero que tenía un burro muy terco. Una tarde el granjero estaba intentando meter el burro en su cobertizo. Primero tiró de él, pero el burro no se movía. Después lo empujó, pero el burro seguía sin moverse. Finalmente le pidió a su perro que ladrara fuerte al burro para espantarlo hacia el cobertizo, pero el perro se negó. Entonces el granjero le pidió a su gato que arañara al perro para que éste ladrara fuerte y de este modo espantara al burro hacia el cobertizo, pero el gato contestó: con gusto arañaré al perro si me traes un poco de leche. Entonces el granjero se dirigió a la vaca y le pidió algo de leche para dársela al gato, pero la vaca contestó: con gusto te daré un poco de leche si me traes un poco de heno. Entonces el granjero fue al pajar y tomó un poco de heno. Tan pronto como le dio el heno a la vaca, esta le dio un poco de leche. El granjero fue hacia el gato y le dio la leche. Tan pronto como el gato tomó la leche, comenzó a arañar al perro. Tan pronto como el gato arañó al perro, este se puso a ladrar fuerte. Los ladridos del perro asustaron tanto al burro que inmediatamente entró en su cobertizo. Esto, tal vez algunos recuerden esta misma historia con la canción de la chiva. Al margen de esto, ¿qué es lo que encontró el investigador? Que cuando las personas tenían que recordar esta historia, las proposiciones que mayormente tendían a ser recordadas eran la 1, la 2, la 3 y la 35. ¿Qué nos marcan estas proposiciones? La presentación de los personajes, o de algunos personajes, los más principales, el tema y la resolución. En cambio, el recuerdo de aquellas proposiciones de segundo nivel de estructura, es decir, las submetas, los intentos, los resultados, que le pido al perro, que el perro no quiere, que le pido al gato, que el gato no quiere, todo eso quedaban como segundo nivel de recuerdo, no eran tan recordados. Y esto el investigador lo denominó el efecto de los niveles, es decir, habría distintas capas de información y de importancia en el texto y recordaríamos tal vez con mayor pregnancia las del primer nivel. Bueno, por supuesto que como toda teoría o modelo existe detractores y defensores. Quienes defienden, por ejemplo, Thorndike dice que hay experimentos que avalan este modo de procesar de los textos. El antecedente que acabamos de precisar recién es uno de ellos. Hay otros autores como León García y Madrua de 1991 que decían que
Las gramáticas de historias son heurísticos interesantes. ¿Qué es un heurístico? Es un atajo cognitivo, es un procesamiento más veloz que nos permite obtener una respuesta más inmediata, donde muchas veces son adaptativos y nos permiten llegar a una respuesta bastante certera, pero que también nos pueden llevar a algún grado de error porque el procesamiento no es tan profundo. Estos autores dicen que en realidad no es que las gramáticas de historias pretenden brindar un modelo de comprensión completo, pero son bastante útiles para entender algunas formas en que las personas procesan rápidamente información y que nos permite rápidamente obtener algo de información de ellas, ¿sí? Sobre todo aquellas narrativas que tienen una estructura sencilla, como los cuentos, las fábulas, etc. Quienes se oponen a este tipo de modelos dicen que, bueno, claramente este tipo de modelos son aplicables a algunos textos, pero no a todos. El valor es limitado. Además, sostienen que la complejidad y la variedad de los textos es tan variada que resulta difícil encontrar un modelo que explique o que pueda cubrir toda esa diversidad. Además, en los textos se pueden dar ciertas licencias de estructura, es decir, a veces cambia el orden de los sucesos, o falta la resolución del conflicto, o hay narraciones dentro de narraciones, se puede dar un diálogo, como el caso que habíamos mencionado anteriormente. Entonces esto hace que pueda haber mayores condimentos difíciles de poder considerar por completo en un modelo. Y bueno, más específicamente podemos entender que las gramáticas de historia se ajustan a cuentos, pero no son tan claras para entender cómo se da la comprensión de textos expositivos, donde hay otra estructura. Pasando a un segundo modelo, los modelos de análisis proposicional, podemos entender uno de los principales autores que plantean esta línea, es Kinch, Van Dijk. Estos autores plantean que la unidad de análisis del texto debería ser la proposición. ¿Y qué es una proposición? Bueno, es la menor unidad abstracta de significado en un texto a la que se le puede asignar un valor de verdad. Y toda proposición contiene un predicado y uno o más argumentos. En la proposición que tenemos a continuación, que dice Juan lee un libro, el predicado es la lectura, ¿sí? Leer. Y esa lectura está asociada a dos argumentos. Por un lado, que la lectura es de un libro, y por el otro lado, que la lectura la está realizando Juan, ¿sí? Entonces podemos obtener, digamos, todo este análisis de la proposición. Y en cada caso podemos darle un valor de verdad o mentira, ¿sí? Que Juan realmente esté leyendo o no ese texto. Vamos a ver un ejemplo. Llamé por teléfono y nadie respondió. Esta es una oración. Esta oración está compuesta de dos proposiciones. La primera está asociada al predicado llamar. Llamé por teléfono. A esto le puedo adjudicar una verdad o falsedad al enunciado. Y la segunda proposición es que nadie respondió. También puedo adjudicarle una verdad o falsedad y está asociada a el predicado de responder. En estos casos puedo diferenciar estos dos elementos. Kinch y Keenan en 1973 realizaron una serie de investigaciones y lo que encontraron es que independientemente de que no haya variación en el número de palabras, es decir, ante dos oraciones que mantienen constante el número de palabras, las oraciones con pocas proposiciones se leían más rápidamente, es decir, se procesan más rápidamente que las oraciones con muchas proposiciones. Bueno, acá tenemos dos oraciones que tienen la misma cantidad de palabras, pero en la segunda hay mayor cantidad de proposiciones. Juan siempre llega tarde, posee una proposición, mientras evita usar reloj frecuentemente tiene dos proposiciones. En este caso, podríamos decir que la segunda oración puede ser más dificultosa en el procesamiento, ¿sí? Y leída a menor velocidad.
Radcliffe y McCune en 1978 hicieron un experimento de priming. A los sujetos se les presentaba una consigna y era la siguiente. Se les decía que se les iba a presentar una oración y que posteriormente se les iba a mostrar una palabra prueba. Y debía determinar de esa palabra si se encontraba o no en las oraciones previas. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? La frase: el mausoleo que guardaba los restos del zar miraba hacia la plaza. La palabra en cuestión era la palabra plaza, ¿sí? Ahora, normalmente se precedía esa palabra por otra, por ejemplo, civilización, zar o mausoleo. Lo que se medía era el tiempo de reacción para poder identificar si esa palabra se encontraba o no en las oraciones previas. Y lo que se encontró es que el tiempo de reacción era mucho menor cuando la palabra previa, digamos, la que antecedía a la palabra prueba, formaba parte de la misma proposición. Tal es el caso de plaza precedida por la palabra mausoleo, que tenía un tiempo de reacción de 551 milisegundos, mucho menor al tiempo de reacción de plaza precedida por zar, que en este caso zar también formaba parte de la oración, pero de otra proposición, y mucho menor tiempo de reacción que plaza precedida civilización, donde civilización no estaba en la oración. A ver, si analizamos esta oración, el mausoleo que guardaba los restos del zar miraba hacia la plaza, podemos identificar dos proposiciones. Primero, que el mausoleo miraba hacia la plaza. Y segundo, que el mausoleo guardaba los restos del zar. El mausoleo miraba hacia la plaza, justamente decimos que es una proposición que se compone de dos de estas palabras, mausoleo y plaza. A diferencia de plaza y zar, donde plaza está en una proposición distinta a la de zar. Entonces, reforzando los resultados, la palabra prueba, que estaba en la misma proposición de la palabra preparadora o que precedía, llevaba tiempos de reacciones menores. ¿Y qué permite esto concluir? Que las palabras de una misma proposición parecerían estar psicológicamente más cercanas entre sí en la memoria, lo que hace que podamos acceder más rápido y ahí el tiempo de reacción menor. Una segunda línea de investigación eran las investigaciones sobre el procesamiento del texto. Anteriormente estábamos hablando de la estructura del texto y ahora sobre el procesamiento. Lo que dirían básicamente los investigadores que están dentro de esta línea es que la comprensión del texto es un proceso y que dentro de ese proceso se elaboran representaciones intermedias hasta llegar al producto final. Es decir, entre el estímulo y el resultado hay una serie de instancias en donde voy procesando información en etapas. Uno de los modelos más importantes en el procesamiento de textos es el de Kinsey Van Dyke de 1978. Y lo que plantea este modelo es que hay un procesamiento que ocurre en la comprensión de textos que se va dando a través de un sistema de operaciones mentales, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Bien, lo que plantean los autores es que hay una base del texto, que sería el aspecto estructural del modelo, que es el conjunto de proposiciones que componen un texto, que describirían ellos en dos niveles. Por un lado, la microestructura, que son todas las proposiciones del texto que se van organizando con una nivelación y con una estructura jerárquica, es decir, hay proposiciones primarias y proposiciones secundarias según el nivel de importancia, y nos permite hablar de esa jerarquía. Y luego una macroestructura, que es justamente de qué trata el texto, el tópico, el núcleo, el meollo del texto, ¿sí? Ahora, esta base del texto es la parte fija, estructural, pero hay una parte funcional y dinámica que es el modelo de procesamiento. Cómo es que la persona procesa toda esa información.
Básicamente, la dinámica sería la siguiente. Por un lado, hay un ingreso de información, un input, que es el texto, o visto de otra manera, la lista de proposiciones, el conjunto de proposiciones que componen un texto. Esta información se va a ir procesando en ciclos a medida que el sujeto va leyendo. Y a medida que se va incorporando esa información, lo que hace el sujeto es chequear la coherencia referencial. Es decir, ¿lo que estoy leyendo es coherente? ¿Tiene coherencia? ¿Le estoy pudiendo dar un significado claro para mí? Si la respuesta es negativa, deberé realizar procesos inferenciales para rellenar lagunas. Si la respuesta es positiva, voy derivando la macroestructura, es decir, voy a ir seleccionando aquellas proposiciones que sean más significativas para poder ir elaborando ese núcleo, ese meollo referencial. Todo esto, la memoria de corto plazo y la memoria de trabajo se ve permanentemente activada porque es el que va a ir reteniendo las proposiciones seleccionadas por cada ciclo. Si yo avanzo en mi lectura y no puedo retener las proposiciones más importantes de lo que leí anteriormente, en algún momento la coherencia se va a perder. Entonces necesito ir manteniendo activada esta información y refrescándola para poder producir una integración. Y a partir de ahí el output final, que va a ser la base del texto coherente y jerarquizado. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de cómo de una microestructura, de un texto se va a ir generando a nivel local en cada corchete, una microestructura, un chequeo de coherencia local en cada elemento que voy fraccionando, y a partir de ahí voy a ir derivando proposiciones más significativas para poder luego abstraer una macroestructura y una comprensión global del texto. En 1983, Kinsey y Van Dyke también hablaron de diferentes niveles de comprensión del texto. Y se diferencian 3 niveles de comprensión. Un nivel más superficial, donde hay una comprensión de palabras y oraciones, pero preservando la forma exacta del texto, es decir, las palabras, la sintaxis. No voy a la profundización de qué interpretación yo hago, cómo lo relaciono con mi conocimiento, sino más que nada de poder preservar, retener las palabras y las oraciones del texto. El segundo nivel, ya de mayor complejidad, es el nivel de la base del texto, donde acá ya sí puedo tener una estructura semántica de significado, de comprensión, donde ya preservo el significado y no la exactitud de cada palabra o cada sintaxis. Y ya desde este nivel puedo producir un número de inferencias para poder realizar una coherencia local. Y en este caso ya no son el peso de las unidades lingüísticas, sino de las unidades conceptuales, es decir, la construcción conceptual que el lector hace de eso. Pero hay un tercer y último nivel de procesamiento, que es el de mayor complejidad y profundización, que es el modelo de situación, en donde ya elaboro una construcción personal acerca de lo que trata el texto, que es elaborada a partir de mi conocimiento previo, de cómo integro con mi conocimiento previo esa información a través de inferencias globales y de cómo me genera una representación final de ese texto. En un tercer nivel de investigaciones, podemos nombrar las investigaciones basadas en el conocimiento previo, y el cuarto punto también de aprendizaje a partir del texto. Aquí Shank y Abelson refirieron un concepto de guiones a la hora de leer y comprender un texto. Los guiones refieren a estructuras de memoria que tienen información almacenada de situaciones que conocemos, que pueden ser de estereotipos o de actividades rutinarias, y son guiones que se activan cuando yo intento comprender textos, sobre todo narrativos, y que se activan con el solo hecho de hacer referencia a alguno de los componentes de ese guión. Por ejemplo, si yo me refiero a que una persona, un empresario gastronómico, decidió abrir su negocio justo en marzo 2020, activaría ya un guión de información
que tiene que ver con, bueno, qué pasó en marzo 2020, la pandemia, la situación en Argentina, la crisis de diferentes negocios y bueno, y podemos hacer foco en el gastronómico, del cierre de las actividades, etcétera. Completo con información en relación a ello, ¿sí? Si hablo de una persona que se fue a cepillar los dientes, por ir a un ejemplo totalmente distinto, automáticamente puedo activar todo un guión de información, que yo sé que para cepillarse los dientes necesito un cepillo, una pasta, agua, ciertos movimientos que están activados en esa rutina. Es decir, que permanentemente estamos activando información sin que explícitamente sea mencionado. Aquí algunas investigaciones que están vinculadas al conocimiento previo. Kinsey en 1994 realizó un experimento donde se le exponía a los sujetos a dos tipos de tareas. Tareas de recuerdo libre y preguntas acerca de un texto, y preguntas de inferencia a partir del texto y donde se pedía clasificar palabras claves. El primer tipo de tareas apuntaba más a captar la base del texto, es decir, cómo el sujeto lograba realizar ciertas inferencias para poder comprender el significado del texto y por eso responder a ellas, y otro tipo de tareas donde implicaba ver, bueno, ya cómo el sujeto lograba categorizar y lograr su propia representación del texto. Por eso, bueno, qué palabras claves podría seleccionar y que creerían que son más significativas para el texto, que ya requiere de un proceso de elaboración mayor. ¿Qué es lo que comparó? Comparó dos tipos de grupos. Un grupo con sujetos con bajo conocimiento en esas tareas, bajo conocimiento previo en ese tipo de tareas, y un grupo de sujetos con alto conocimiento previo en las tareas. Y lo que encontró es que aquellos sujetos que tenían alto conocimiento previo en esas tareas tenían mejores puntajes en ambas tareas, mientras que en el segundo tipo de tareas, que apuntaba más al modelo de situación, a cómo el sujeto construía información y realizaba procesos inferenciales de mayor profundidad, bueno, acá había una diferencia notoria entre aquellos que tenían experiencia previa y los que no. Es decir, que en poder captar el modelo de situación, una elaboración mucho más profunda del texto, se requiere de mayor expertise. Aquí hay otra investigación donde también se daban textos de alta coherencia y de baja coherencia. Y se comparaba también sujetos con alto conocimiento previo en las tareas y bajo conocimiento previo. Y que se encontró que los textos que tenían alta coherencia tenían una buena actuación en ambos públicos, en ambos grupos, pero el problema estaba en los textos de baja coherencia. Acá los sujetos con alto conocimiento previo tuvieron muchos mejores resultados. ¿Qué nos permite entender esto? Que el texto más coherente podía ser muy fácil para los sujetos de alto conocimiento, entonces ahí no había desafío y había similitud en el rendimiento de ambos grupos. Pero el texto de baja coherencia los hizo trabajar mucho más a fondo y ahí se notaban los resultados. Bien, y con estas últimas investigaciones cerramos la clase que refiere a aquellos modelos cognitivos para entender la comprensión del lenguaje en seres humanos. Para hacer una síntesis muy simple, ¿de qué vimos hasta acá en esta etapa final de la clase? Tenemos que concluir que, bueno, abordamos lo que es el lenguaje, la concepción que tiene Chomsky acerca de un órgano innato del lenguaje que nos permite producir infinita cantidad de producciones lingüísticas a partir de una serie de reglas gramaticales y componentes de nuestra lengua. Y a partir de allí hicimos foco en diferentes modelos de la psicolingüística cognitiva que intenta explicar cómo es que se comprende el lenguaje. Si bien dentro de la psicolingüística cognitiva tenemos diferentes campos de estudio, en lo que hace a la comprensión del lenguaje podemos identificar diferentes niveles de procesamiento: el nivel de procesamiento subléxico, que refiere a la comprensión de fonemas, de grafemas, de unidades mínimas a la palabra para la comprensión y la diferenciación de una palabra y otra, o de un significado y otro dentro de nuestra lengua.
Dentro de esta unidad de procesamiento aprendimos que los seres humanos nacemos con una capacidad para poder comprender cualquier combinación de sonidos de cualquier idioma, pero que a lo largo de los primeros años, el primer año de vida principalmente, vamos reduciendo la brecha atencional para poder diferenciar fonemas de nuestra lengua, principalmente de la lengua que hablamos dependiendo de una cultura. Pudimos identificar diferentes modelos que intentan explicar cómo es que comprendemos y que nos acercamos a la detección, al reconocimiento y a la identificación de diferentes sonidos, fonemas y grafemas, para luego pasar al siguiente nivel de procesamiento, que es el nivel de procesamiento léxico o de la palabra. También ahí vimos diferentes teorías, desde en lo que es el procesamiento en paralelo de la palabra escrita hasta lo que es el procesamiento en serie y el modelo de la cohorte en la palabra hablada. Luego también el siguiente nivel de procesamiento es el procesamiento de oraciones, y entendimos cómo las palabras se entienden desde su contexto, contexto oracional, ya sea contexto sintáctico, semántico o virtual. Y también la comprensión de textos o discursos, cómo es importante la cohesión y la coherencia como elementos fundamentales en la comprensión de un texto, y los diferentes modelos que intentan explicar cómo es el proceso interno para poder realmente obtener esa coherencia, esa comprensión cabal de un texto. Espero que les haya resultado interesante, que haya resultado clara esta clase. Por supuesto, estoy a disposición para cualquier duda. Y para finalizar, me interesaba contarles un cuento de Mario Benedetti titulado Beatriz, la polución, que dice así. Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra, pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable, y no está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable, y él se rió, y me explicó con buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado, porque Graciela, o sea mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días, por favor, Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió 3 veces. Por favor, Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo, muy serena, le respondí, habrás querido decir que estoy imbancable. Y a ella le hizo gracia, aunque no demasiada, pero me quitó la penitencia y eso fue muy importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice, polución, efusión de semen. ¿Qué será efusión y qué será semen? Busqué efusión y dice derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto: esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí. Así que la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella me dijo, tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que le consultaría con su prima Sandra, porque es mayor y en su escuela dan clase de educación sensual. El jueves vino a verme muy misteriosa. Yo la conozco bien. Cuando tiene un misterio se le arruga la nariz. Y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar las milanesas para decirme. Ya averigüé. Semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo entonces le dije, nosotras todavía no tenemos semen. Y ella me dijo, no seas bruta, ni ahora ni nunca. Semen solo tienen los hombres cuando son viejos como mi padre, o tu papi, el que está preso. Las niñas no tenemos semen, ni siquiera cuando seamos abuelas. Y yo le dije, qué raro, Y ella me dijo, Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen, porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides. Y Sandra estaba contenta porque en la clase había aprendido que espermatozoide se escribe con Z.
Cuando se fue Rosita yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando quizás había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda aunque no exageradamente. Y cuando le conté que había dicho tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides, el abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga. Y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado. A mí me dio miedo que le diera un patatús y conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte de a poco se fue calmando y cuando pudo hablar me dijo entre tos y tos que lo que el tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía, pero enseguida me explicó que la atmósfera era el aire, y como en esta ciudad hay muchas fábricas de automóviles, todo ese humo ensucia el aire, o sea la atmósfera, y eso es la maldita polución, y no el semen que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarla, pero como si no respiramos igualito nos morimos, no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba la cuenta que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso, porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles, porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles. Y el abuelo dijo que sí, que yo tenía mucha razón y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pichó un poco más que otras veces, y me fui corriendo a buscar a Rosita. Y como en su casa estaba la mami de ella, que se llama Asunción, igualito que la capital de Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas. Y entonces yo muy misteriosa le dije: vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que yo y que vos, porque ahora sí lo averigüé todo y nosotras no venimos del semen, sino de la atmósfera. Muchas gracias.